esta es la forma de sintetizar estas dos ideas fuerzas que venimos trabajando de la clase pasada, la economía como una ciencia económica que se dedica al estudio de la asignación de recursos escasos, pero que al mismo tiempo convive en una época de abundancia. ¿Tá? La restricción presupuestaria nos dice que un agente económico va a tener que tiene un ingreso dado, en el caso del trabajo, el ingreso es el salario, en el caso del capital, el ingreso es el beneficio, y en el caso de la tierra es la renta, que todo agente económico tiene que combinar una cesta de bienes, tiene que elegir una cesta de bienes y servicios que prefiere sobre otra cesta de bienes y servicios, ¿no? Y que ceteris paribus, es decir, dejando todo lo demás constante, si no varían los precios, la manera de alterar las combinaciones de bienes y servicios es modificando las cantidades, ¿no? La famosa dicotomía vino y pan, ¿no? O sea, si yo aumento mi consumo de pan, tengo que disminuir el de vino y viceversa, ¿no? En un mundo donde hay solo dos bienes y un ingreso, ¿no? Bueno, esto que le pasa a los individuos, le pasa a las empresas y le pasa a los países, ¿no? Entonces, esta simplificación de la restricción presupuestaria es una manera sintética de ver cómo los agentes económicos, dado una renta fija, M, tienen que elegir por una cesta, acá está simplificada en dos bienes, ¿no? La cantidad del bien X1 por la cantidad, por los precios de ese bien 1 más la cantidad del bien 2 por los precios del bien 2. Entonces, en caso, si se modifica el precio de uno de estos dos bienes, pongamos que nosotros tenemos solo dos bienes, vivienda, alquiler y comida, ¿no? Si aumenta el precio del bien alquiler, y tenemos un ingreso fijo M, tenemos que reducir la cantidad de alimentos. Esa dicotomía se llama costo de oportunidad. Tenemos que medir el costo de oportunidad, que significa cuánto renuncio al consumo de otro bien para aumentar o mantener el consumo del bien complementario en la cesta de bienes y servicios. Esta restricción presupuestaria es lo que explica la vigencia del modelo económico en la actualidad. ¿Bien? Entonces, toda sociedad va a enfrentar una restricción presupuestaria. En el caso de Uruguay, que es una economía pequeña, periférica e inserta en la economía mundial, es decir, tenemos un grado de inserción internacional bastante alto. Ustedes saben que el grado de inserción, una de las maneras de medirlo es a través del índice, el coeficiente de apertura externa, el cual mide el peso de las exportaciones e importaciones en base al PBI. Es decir, cuánto del Producto Bruto Interno de una economía lo explica su comercio exterior. Bueno, teniendo en cuenta ese coeficiente de apertura externa, Uruguay tiene un coeficiente bastante alto desde el punto de vista de su inserción internacional. Entonces, acá es donde empieza nuestro curso a jugar. Diga, Lourdes. Una consulta. ¿Sería una variable que lo mide el Ministerio de Economía? ¿El índice de coeficiente de apertura externa? Sí. No, el coeficiente de apertura externa es una construcción que viene de la academia y que intenta poner claridad sobre una discusión eterna que hay en las economías, que había en las economías, de cuán abierto o cuán cerrado es una economía, ¿no? O sea, en el Uruguay, si vos le preguntás si Uruguay es una economía abierta o cerrada, vas a tener a los muy liberales que te van a decir que es una economía cerrada y los más proteccionistas que te van a decir que es una economía muy abierta, ¿no? Y ese debate, si vos lo reducís a las miradas ideológicas o del punto de vista de lo aspiracional de cada lente que se están poniendo para ver Al la realidad, gobierno de turno, por ejemplo. al gobierno de turno o al académico de turno que sea No, hegemónico. pero yo te consultaba como quién hace esas mediciones. Bueno, ahora estoy llegando ahí, te estoy haciendo como todo el recorrido. Entonces, la política económica, ¿no? Implica modificar la asignación de recursos. O sea, si yo aumento un impuesto, ¿no? O disminuyo un impuesto, si aumento los aranceles, disminuyo los aranceles, si firmo un tratado de libre comercio, todo eso va a ser parte de este curso, responde a
que una sociedad en un momento de la historia entiende que hay que modificar la asignación de recursos escasos. ¿Por qué Uruguay discute si firma un tratado de libre comercio con China o no? ¿Por qué Uruguay discute hace años si sigue en el Mercosur o no sigue en el Mercosur? Eso es política comercial. Nosotros lo vamos a ver en este curso. Yo estoy intentando explicar cómo llegamos ahí, ¿no? Entonces, uno para determinar si una economía es abierta o cerrada, tiene como la posibilidad de cambiar de lente y decir, bueno, ¿cómo analizo si la economía es abierta o cerrada? ¿No? Bueno, si yo soy un textil de la década de inicio del 2000, digo que esta economía es hiperabierta, porque hasta el 2000, 2001 que entró China a la OMC, no entraba un solo textil chino al Uruguay. Entonces, todas las porquerías que vamos y compramos en Renner, Pack y Pum, todo eso chino que anda a la vuelta, no existía. Entonces, la industria textil uruguaya, como estaba protegida con aranceles altos, producía mucho. Entonces, vos agarrás a una fábrica textil clásica que tuvo que cerrar, entonces, ¿qué te va a decir? Que el Uruguay es súper abierto, que se abrió al mundo, vinieron los chinos y nos hicieron pedazos. ¿Se entiende? Si vos agarras a un exportador, te va a decir, un exportador, un agroexportador, ¿qué te va a decir? Que este país es súper protector, proteccionista, que mantenemos una estructura industrial en base a un proteccionismo industrial sesentoso, pum, pum, y el mejor mundo es el mundo más abierto posible. Entonces, como ahí estamos viendo esos lentes, ¿no? Si pongo el del textil o el del agroexportador, me van a configurar una descripción del país distinta. Entonces, bueno, ¿qué les proponemos desde la academia? Bueno, desde la academia se propone, bueno, construyamos un indicador que nos permita decir si el Uruguay es abierto o cerrado. Y un indicador que nos permite ver si el Uruguay es abierto o cerrado es el coeficiente de apertura externa. ¿Qué mide el coeficiente de apertura externa? Y es hijo de la academia, no es hijo del Ministerio de Educación y Cultura, de Economía. Es cuánto de la generación de riqueza, después vamos a tener una clase que vamos a ver que la riqueza de un país la podemos medir en base al PBI, lo explica el sector externo. Entonces, cuanto más parte del PBI lo explique el sector externo, vamos a decir que ese país es más abierto. ¿No? No es necesariamente así, pero se llaman proxies. Es un proxy bastante potente de la apertura de un país. ¿Está? Ese dato se consigue en la página del Ministerio de Economía, sí, pero es un dato que es hijo de la academia. ¿Bien? ¿Se entendió? Bueno, volvamos. Todo esto es para decir que la política económica de Uruguay, que se acuerdan que tenía tres cajas de herramientas, la fiscal, la monetaria y la comercial, ¿bien? Estas tres cajas de herramientas, Uruguay las desarrolla en un contexto de inserción internacional. Es decir, Uruguay forma parte de un sistema monetario internacional, que es el que vamos a empezar a ver hoy, y al mismo tiempo forma parte de reglas del comercio internacional, que también las vamos a empezar como a tirar algunos datitos. Y ese panorama, ese conjunto de reglas, ¿no? Va configurando las posibilidades en las cuales la economía nacional se desenvuelve. Dicho de otra manera, la política económica del Uruguay va a estar delimitada por un rango de posibilidades que le permite desarrollar política autónoma en base al contexto internacional en el que nos desenvolvemos. Y a modo de ir al final, ¿no? Para que ustedes empiecen como a ver dónde tienen que hacer foco en esta clase, que ya sabemos nosotros que Uruguay es un país tomador de política. ¿No? Por ejemplo, ahora el loquito Trump anda poniendo arancel a todo el mundo. No sé, está enojado con Lula porque le metió en cana al otro, no sé qué, no sé, piquipón, a Bolsonaro, entonces 50% de arancel. Va, pim. ¿Se entiende? Bueno, en las reglas de comercio internacional que del mundo civilizado eso no se podía hacer, pero el mundo se civilizó, ¿no? Entonces están surgiendo todos estos loquitos, pero ¿quién puede hacer estas cosas? Estas cosas las hace quien puede, no quien quiere. Uruguay, por El ejemplo, no podría poder. decirle a Brasil, che, mirá, te voy a encajar 50% de arancel. Pues Brasil se mata de la risa, se da vuelta de carnero y dice, da, haz lo que quiera.
Estoy jugando un poquito por la hora, ¿no? Como pasó un recreíto ahí. Bruno, ¿te No, enojás mucho eso, porque justa, loquito de Trump? Digo no, los no, no. políticos de Trump. ¿Qué? Justamente lo que recién dijiste, que Uruguay no lo hace o Estados Unidos lo puede hacer, porque si no, o sea, si Uruguay lo hiciera, es como, bueno, dale, chao. Claro. Bueno, eso es para empezar a usar terminología que un relacionista internacional, ¿no? Depende de la escuela o del marco teórico que utilicemos para analizar las relaciones internacionales. Esto que yo estoy haciendo deja ver una postura realista, donde el poder es la capacidad de modificar, esta es una linda definición, pregunta de parcial, donde el poder es la capacidad de modificar la conducta del otro, ¿no? Cuando alguien es poderoso, ya sea en relaciones internacionales o en relaciones humanas más individuales. Yo tengo poder cuando la conducta del otro la puedo alterar desde mi voluntad. Y ahí estoy hablando de que tengo poder ofensivo. Después, cuando tengo la capacidad de defenderme, es decir, repeler la imposición de una conducta que yo no quiero, es poder defensivo. Y después, los que no tienen ni poder ofensivo ni defensivo, tienen poder disuasivo, persuasivo. Y en eso anda el Uruguay, ¿no? Buscando aliados, buscando formar parte de regionalismos abiertos. Abrimos una oficina en Jerusalén, piqui piqui, para hacerle un gestito a uno. Ahora parece que la cerramos porque le querés no sé qué, ¿no? Y ahí andamos, ¿no? Claro, Como... porque además, profe, un arancel es en detrimento de los americanos, pero es tanta la relación que tiene Brasil en dependencia comercial que tiene que sí o sí negociar. O sea, es increíble que le Sí. tenga esa superioridad, digamos. Mm. Sí, y bueno, y hay que ver cuánto de esto tiene ¿cómo se llama? Bueno, tan importa, no me quiero ir por ahí porque de eso no van a dar preguntitas. Sí, cuando tengamos tiempo, digamos, yo voy a intentar cumplir con el programa e ir avanzando con los temas evaluables, ¿está? Y cuando tengamos como yo vea que estamos sueltos de tiempo, ahí le caemos a Milei, le caemos a Evo Morales, le caemos a Bolsonaro, le caemos a todos los que hayan que caerle y charlamos. Pero ahora no es el tiempo, ¿está? Bueno, entonces decíamos el coeficiente de apertura externa. ¿Por qué? Porque el mundo se desenvuelve en ciertas dinámicas. Algunas de esas dinámicas, ¿dónde estás, chiquito compartidor? Acá estás. Algunas de esas dinámicas, ahí está. Son dinámicas en las cuales eh, la política económica uruguaya se tiene que insertar y adaptar, ¿no? Y acá tenemos una imagen, ¿no? Que tiene en cuenta, así como decíamos, que el peso del comercio exterior en términos de explicar el PBI de un país nos puede hablar de cómo el comercio exterior influye sobre esa economía, en el mundo pasa lo mismo, ¿no? Cuando el mundo, el PBI mundial global se explica por una alta participación del comercio exterior, esta es una preguntita casi que de cabeza, estamos diciendo que el mundo es un mundo abierto. Si uno mira este gráfico, uno mira ¿Podés desde repetir la pregunta? No, hay que estar más atento. No me dio para escribir. No, bueno, la idea es la siguiente, es ¿cómo podemos nosotros decir que la pregunta vendría a ser por este lado, no va a ser así exactamente, ¿no? Es ¿cuál es la mejor manera de medir o cuantificar el peso de la globalización o la explicación de la globalización en base al comercio exterior? Y nosotros lo que decimos es, cuando la generación de riqueza del mundo es explicada por el comercio exterior, ahí decimos que estamos en un mundo más abierto. Y esta es la historia de nuestro curso. Nosotros vamos a ver que desde el 44 en adelante, con los acuerdos Bretton Woods, en los cuales nace el FMI, el BIRF, después en el 47 con el General Agreement Trade and Taxes, el GATT 47, que después termina siendo la OMC en el 95, el mundo es un mundo más libre desde el punto de vista comercial, ¿no?
¿Y cómo lo podemos medir eso? La discusión que teníamos hoy de cómo si un país es abierto o no. Bueno, acá lo tenemos, miren, desde 1970, que es la ruptura de Bretton Woods, algo que vamos a aprender un poquito esta clase y la clase que viene, y la consolidación de las reglas GATT y la consolidación de las reglas de la OMC post 95, el peso del comercio exterior, ¿no? El comercio global, como, como fuente de explicación del crecimiento del Producto Interno Bruto o Producto Bruto Interno, PBI o PIB, ha ido creciendo. ¿Qué nos dice acá este gráfico, no? Por eso el título es "Tocó techo la globalización". Acá lo que nos está diciendo es que el mundo más abierto y global, ¿no? Tuvo como su auge hasta el 2008 y en el 2008, bueno, primero cayó. ¿Qué pasó? Levantando la mano, ¿qué pasó acá en el 2008? 2008-2009. Otro que no sea Diego, que ya lo escuché. Perdón, Diego. Horacio, creo que ya te escuché. Bruno, creo. No, a Horacio no lo escuché. No, o te Bueno, escuché y me olvidé. no importa, contesta igual. Dale, contestá. Ahí en el 2008 fue la época de la crisis de la burbuja inmobiliaria en los Estados Unidos, ¿no? Sí, burbuja inmobiliaria es una forma o sea, acá es el peso de cómo los marcos interpretativos, ¿no? Stiglitz dirá eso en un libro que se llama la crisis de la globalización, dirá eso, bueno, ¿cómo quedó para el mundo que el problema de Estados Unidos no fue un problema de especulación financiera y de falta de control del Estado y de complicidad del gobierno con el sistema financiero, ¿no? Sino que quedó como, hubo una crisis inmobiliaria. Bueno, la crisis inmobiliaria fue un síntoma, pero no fue la enfermedad. ¿Tá? Pero igual está bien lo que estás diciendo. ¿tá? Pero en realidad en el 2008 y 2009 lo que cae lo que se produce es una gran crisis. ¿Cuál es la crisis? Es otra preguntita de, de parcial, ¿no? Stiglitz cuando explica la crisis del 2008 y 2009 es los bancos se habían hecho multimillonarios, los bancos norteamericanos, que timbiando plata, la timbiaban en cualquier lado, la metían en cualquier proyecto, con unas tasas de rentabilidad gigantes. Cuando todo se vino al carajo, para abajo, ¿no? El gobierno tenía dos chances. O dejaba que explotaran todo el sistema financiero o lo salía a rescatar. ¿Qué hizo el gobierno norteamericano? Lo salió a rescatar. Y de ahí esa frase de Stiglitz, ¿no? En la cual el sistema financiero privatiza las ganancias, ellos son dueños cuando les va bien y cuando les va mal socializan las pérdidas, ¿no? Bueno, eso fue lo que pasó acá en el 2008-2009, ¿no? Y ahí es lo que Sanauja ahora dirá, es que comenzó ese proceso de desglobalización, o por lo menos de freno a la globalización. ¿eh? Acá tuvo esta caída. ¿Y cómo podemos ver el freno? Bueno, lo podemos ver primero en términos de tendencia, ¿no? Aquella tendencia de crecimiento del comercio internacional como fuente de explicación del crecimiento del PBI se frenó, la participación del comercio internacional en el PBI se frenó, y ahora, esto va hasta el 2018, si uno se para en el 2025, lo que uno ve es un auge de las políticas comerciales proteccionistas. ¿Qué es una política comercial proteccionista? Es una política que se aleja de la liberalización comercial. ¿Cuál es el instrumento, preguntita de parcial, cuál es el instrumento más nítido de la política comercial? El arancel. Por eso hace unos meses Trump apareció con una cortulina diciendo estos países, que a este le vamos a poner 20, a este 30, ¿no? Como si fuera una feria. Bueno, eso en un sistema de comercio multilateral sano no puede pasar. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, este es el marco interpretativo que vimos la clase pasada, ¿no? Estamos en un momento de la historia donde la potencia hegemónica viene en declive, Estados Unidos, y hay potencias emergentes. Y en todo momento de la historia, o sea, toda la historia de la humanidad, cada vez que un imperio, una potencia cae y otro lo está sustituyendo, uno lo puede analizar a través, esto yo les estoy dando un marco interpretativo, ustedes lo pueden elegir o no. Profe, Uno puede perdón, ver, ¿eh? perdón. El Dale, instrumento más nítido de la política comercial proteccionista. Recording es in el arancel. progress. Si yo te Está. aumento los Proteccionista, por aranceles, eso, sí. claro, si te los bajo soy liberal, si te los subo soy proteccionista. ¿no?
Entonces les decía, un marco interpretativo de las relaciones internacionales en general sería, hay una potencia en declive y hay unas potencias que emergen. Eso uno lo puede ver de distintos lugares. Uno lo puede ver desde el punto de vista de la moneda, y es lo que está pasando. La participación del dólar en los intercambios comerciales está cayendo y otras monedas están emergiendo, el yuan, la rupia, ¿no? Rublo, están emergiendo, ¿no? Uno lo puede ver desde el punto de vista militar, ¿no? Cómo empezaron a eclosionar conflictos bélicos, ¿no? Europa desde la Segunda Guerra, y sin ser la guerra de los Balcanes, no tenía conflictos bélicos hacía como 80 años, sin ser esa del principio de los 90, ¿no? Cómo se empiezan a agudizar tensiones militares y después el punto de vista comercial, ¿no? El proteccionismo es un síntoma de que no me siento capaz de competir con el mundo. Estados Unidos había sido el promotor. Yo cuando entré a la facultad en el 98, la OMC era mala palabra, la Organización Mundial de Comercio, porque era el centro universal de los liberales. Y ahora las fuerzas progresistas reclaman que vuelvan las reglas de la OMC, ¿no? No sé si me explico lo que estoy diciendo. Entonces, la OMC, que era la institucionalización del liberalismo comercial y promovía la disminución de los aranceles, ¿no? Era la cueva de los liberales, era promovida por Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos podía competir con cualquiera en cualquier parte del mundo. Hasta que en el 2001, ¿qué pasa en el 2001 así, como dicen los gurises, como dice mi hijo, ¿qué es épico? ¿Qué pasó en el 2001 así, en la OMC? Ahí pregunten a ChatGPT, ¿qué pasó en el Fue cuando 2001? admitieron a China en la OMC, no pregunté nada, Claro, pero entra lo saco China, por el contexto. entra China a la OMC. Entra China a la OMC, ¿no? Y no sé si se los dije acá, porque doy tanta clase que a veces me mareo, ¿no? Pero hasta el 2000, en el informativo, en la parte de relaciones, antes la gente miraba informativo. Bueno, yo sigo mirando porque soy un tipo viejo. Este, ¿Qué te pasaban? Te pasaban a niños africanos muertos de hambre con la pancita hinchada y te pasaban todas las cosas horribles que hacía China como violador de derechos humanos, ¿no? Cuando mataba gente. Entró en el 2001 China y China pasó a ser hermoso. Organizó los Juegos Olímpicos, son crack, ¿no? Se terminó ¿se entiende lo que estoy diciendo? Estoy como jugando un poco, ¿no? No Entonces, hicieron más maldades, como que no nada, hicieron más maldades. claro, billetera mata galán, billetera china empezó a ser muy simpática para el resto. Como Qatar, ¿o no? Y se organizó el mundial para lavarse un poco el tema de los derechos humanos. Sí, pero no, pero en realidad a Qatar no le importa lavarse mucho, o sea, hay plata, y si te va a Sí. organizar lo que quiera, ¿no? Mientras Bueno, haya plata son amigos, ¿no? somos amigos, billetera amigo. Che, bueno, esto es para intentar contextualizar. ¿Qué vamos en el curso? En el curso vamos a ver una primera parte del sistema monetario internacional, que vamos a ver cómo la política monetaria ha ido atravesando por distintas etapas, y otra de política comercial, ¿no? Y ahí donde vamos a ver GATT, OMC, y vamos a ver el momento actual, donde ¿qué está desafiada? Las reglas de la OMC. Porque hasta hace unos años la OMC era el espacio donde negociamos. No, hasta hace unos años era impensado que un gobernante fuera de Estados Unidos, de cualquier país, le dijera al otro, che, no sé qué, papá, te voy a aumentar los aranceles. Se iba a la OMC, se charlaba, era el espacio. Bueno, eso no está más, al menos está. Entonces, hay toda una corriente interpretativa de gente que dice que lo que está muriendo es un sistema internacional y que se está pariendo otro. O sea, estamos en un cambio de época, ¿no? Estamos en un cambio de época. Hay quienes dicen no, eso. Hay otros que dicen, bueno, es un coletazo, no sé qué, vamos a volver a las Naciones Unidas. Bueno, está. Ahí hacer futurología es como, yo siempre digo, ¿no? Uno lo que puede hacer es proyectar en cierto marco de estabilidad qué cosas es posible que pasen. Todo lo demás medio timba, ¿no? Si quieren timbiar, timbiamos, pero hoy no tenemos tiempo. A mí me encanta timbiar, ¿no? Me encanta decir qué va a pasar. Y siempre me acuerdo de cuando tengo razón. Acá, ¿bien?
Este es el momento, esta es otra foto que nos permite interpretar cómo está el mundo, ¿no? ¿Alguien se anima a ensayar, describir qué estamos mostrando ahí? Y a uno, Urice, porque si no, no se escucha. El título los ayuda. Activos financieros a escala mundial, ¿no? ¿Y qué es lo que vemos? En gris está el PBI mundial, es decir, la generación de riqueza real, la cantidad de plata que hay, ¿no? Y bueno, que ha No, ido Lorenzo. aumentando, ¿Cómo? que ha ido aumentando a lo largo ¿Qué? de los años. ¿Qué ha ido aumentando? El PBI mundial, Eso es verdad. Este era chiquitito acá en el 80, en el 90 un poquito más grande. Suazola, Yamila. Hola, sí, Hola. y lo otro que se puede observar es que en el 80 no aparecía nada referente a los activos financieros a escala mundial y que eso no solo comienza a tomar relevancia en adelante, sino que actualmente supera lo que es el PBI mundial. Excelente. Muy bien, Yamila. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? ¿No? Usted lo que tiene que imaginarse es, lo gris es el mundo de las cosas, los bienes y servicios que se producen. ¿Está? Y el espacio negro es la cantidad de activos que representan valor. Activos financieros, ¿no? Bonos, acciones, títulos valor, compra de futuro. Y este es el mundo que Stiglitz no le dice la timba porque no conoce esa palabra, pero Stiglitz perfectamente le podría decir la timba. Stiglitz, por las dudas, porque yo lo nombro así, Stiglitz fue Premio Nobel de Economía, es un economista liberal de mercado, pro mercado, norteamericano, ¿bien? Pero que es crítico de este extremo liberalismo financiero, donde él dice, el mundo de las finanzas ha desbordado al mundo de la producción de bienes y servicios, por lo cual, desde la ruptura de Bretton Woods, que es en 1900, también preguntita de parcial, de 1970 en adelante, lo que nace es un mundo que privilegia lo financiero sobre lo productivo. A esta etapa la vamos a llamar financiarización. Financiarización. Es este mundo en el cual los activos, la representación de valor, supera varias veces la generación de riqueza de bienes y servicios. Pero ¿qué pasa? Este mundo de los activos, este mundo de la timba, viene acá al mundo de las cosas y modifica precio. Entonces, la soja te pasa de 300 a 500, de 500 a 450, de 450 a 300, porque baja, chupa rentabilidad y se va. Baja, chupa rentabilidad y se va. ¿Qué aumenta eso? La volatilidad. Y en el marco de volatilidad es muy difícil tomar decisiones. Mucho más para quién? Para los países pequeños, periféricos y dependientes. Entonces, el mundo en el cual se desarrollan las relaciones internacionales actual desde lo monetario, lo definimos como la etapa de financiarización, de alta volatilidad, y esa alta inestabilidad genera alta inestabilidad. De ahí todas las crisis, la crisis del tequila en el 94, la asiática en el 97, Brasil en el 99, 2001, Argentina, 2002 nosotros, pues Satanás, la del rublo en el 98, la del 2008 en Estados Unidos, precios que venían. La lira, la libra esterlina en el 91, inestabilidad. ¿Bien? Porque la plata se mueve con una velocidad en el mundo y el mundo de los activos está acá. ¿Se entendió esa idea? ¿Hay alguien? ¿Estoy solo? Sí, Sí, profesor, entendió. Hay gente. Qué bueno, menos mal. algunos entendieron La vo- mucho, otros entendimos más o menos. Podría decirse, profesor, que la volatilidad de las finanzas lleva a que aumenten los productos, o sea, los bienes. A ver, Diego, no te entendí. Que la volatilidad que tienen las finanzas lleva a que aumente el precio de los productos. No, lleva a que los precios se alteren de manera más errática. Porque así como Ahí está. suben, baja. En el boom de la soja estaba a 500 y después te baja a 300. Y vos decís, bueno,
En un mercado sano, ¿por qué aumenta el precio de las cosas? Y bueno, hay dos motivos que explican el aumento del precio de algo. Una, escasez, es decir, baja la oferta. Dos, aumenta la demanda, ¿no? Esas son las dos cosas que explican en un mercado sano por qué sube el precio de algo. Cuando los precios son esto, la demanda y la oferta no cambia tanto. Lo que cambia es la especulación en este mundo de las finanzas respecto al mundo de las cosas. Porque el mundo de las finanzas es donde se genera esto de que yo compro una acción a $100 y la vendo a 100.000, ¿no? Sí. Me dice 99.900 dólares de ganancia en la compra de un papel. Bueno, pero con esa ganancia yo no me quedo en el mundo de las finanzas, bajo al mundo de las cosas. Compro terrenos, especulo con campos, papa. Entonces modifico el precio de las cosas. Pero así como sube, baja. Gracias, profe. ¿Te gustó la explication? Me encantó. Bueno, vamos que vamos entonces. Más mejor. Menos 10. Entonces, a modo de recapitulación, cosas importantes de este momento del curso. Primero, la materia es una materia de economía. La ciencia económica estudia la asignación de recursos escasos. Tenemos tres agentes económicos: las familias o individuos, las empresas y el gobierno. Estos tres agentes operan en el mundo del mercado de bienes y servicios como demandantes. Y al mismo tiempo, cuando demandamos cosas, afectamos el mundo de factores, que son tres: tierra, capital y trabajo. Toda función de producción de mercado va a combinar estos tres recursos: tierra, capital y trabajo. Entonces, si aumenta la demanda de los bienes, va a aumentar la demanda de los factores que producen esos bienes. La economía tiene una dimensión nacional y una dimensión internacional. Las economías pequeñas y periféricas como la uruguaya se desenvuelven en un marco de política pública muy restrictivo. ¿Qué queremos decir eso? Que la política económica, que tiene tres cajas de herramientas, la política fiscal, la comercial y la monetaria, se va a desenvolver en un marco de restricciones. ¿Cuál es ese marco de restricciones? El contexto en el que vivimos. ¿Dónde vivimos nosotros? En este mundo que actualmente venía en un proceso de crecimiento de la globalización, de la liberalización comercial, de la liberalización financiera y de la cuenta capital, y que en este momento, desde el punto de vista comercial, se está cerrando, pero desde el punto de vista financiero no. Ahora, desde el punto de vista monetario, estamos en un momento de inestabilidad. ¿Por qué? Porque se juntaron los BRICS. Los BRICS son Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, y esos son los fundadores originarios, y ahora hay más invitados. Incluso Lula invitó a Orsi a que participara de la última reunión de los BRICS, que lo que están diciendo es: ¿por qué si Rusia le compra petróleo, si la India le compra petróleo a Rusia, por qué se lo tendría que pagar en dólares norteamericanos? ¿Se entiende? Porque así era el comercio internacional. Cuando había una moneda hegemónica, esa moneda se imponía. Bueno, ¿Te puedo entonces, hacer una pregunta ahí? Lourdes, diga. Disculpa que te corte, pero así no me queda. Pero la moneda, por ejemplo, de India es una moneda muy, muy caída, muy devenida menos. ¿De dónde sacaste eso? Y yo qué sé, yo he viajado a India y me parece que no vale nada la moneda. Ah, bueno, no vale nada en términos de capacidad de compra dentro del mercado. Es como ir a Chile y decir que el peso chileno no vale nada. Porque ellos, es lo mismo que nos pasa a nosotros. Nosotros, porque 2 por 3 le sacamos 3 ceros a los billetes. Pero yo cuando iba a la escuela iba con un billete de 1.000 pesos y no me daba ni para comprarme un chupetín. Claro, Si no hubiésemos sacado los ceros que le hemos venido sacando a las cosas, un chupetín en Uruguay saldría 1.000.000 de pesos. Los chilenos son más honestos. Nosotros nos reímos de los chilenos y de los guaraníes, pues siempre nos creemos que somos mejores que todos. Pero somos igual de desastrosos. ¿Nosotros qué hacemos? 2 por 3 le sacamos 2 o 3 ceros a las cosas y decimos: ah, mirá qué bien que andamos. ¿Se entiende eso? Bueno, Argentina le sacó 14-0, ¿no, profe? claro. Pero todos le hemos sacado. El tema es que Sí, nosotros nos creemos mejores. Colombia creo Las que no le cosas ha somos mejores. sacado. Mi ¿Cómo? hermana, Colombia no le ha sacado. Mi hermana vivía en Colombia y cobraba 2 millones y pico, ponele. Claro. Con esto lo que estoy diciendo es que cuando digo esto de mejores o peores también, eso es un chistecito, pero lo que quiero decir es que la política monetaria está muy vinculada a la política monetaria internacional, ¿no? Nosotros formamos parte de la zona dólar. La rupia, este, eh,
¿Cómo medimos si es una moneda fuerte o no? En la medida que algunas transacciones internacionales se están llevando a monedas que no son el dólar, nunca va a estar el peso uruguayo ahí, ¿no? Porque cuando una moneda pasa de ser doméstica a ser definición y preguntita de parcial de cabeza, cuando una moneda pasa de ser doméstica y sirve para el pago de comercio internacional, adquiere la dimensión de divisa. Hay pocas divisas en el mundo. ¿Cuál es la definición de divisa? La definición de divisa es medio de pago internacionalmente aceptado. ¿Lo ven eso? ¿Cómo se está debilitando el papel de una moneda, como es la moneda norteamericana, como divisa casi que hegemónica en el mundo? Y otras divisas empiezan, y otras monedas, perdón, empiezan a adquirir el rol de divisa. Yo ¿Y tú hace decís que tiempo, la rupia es una divisa? yo digo que la rupia es una moneda que le está disputando la hegemonía al dólar norteamericano, junto con el rublo, junto con los yuanes chinos. El yuan. Yo hace como 10 años que ya no trabajo en comercio exterior, ¿no? Pero cuando yo trabajaba en comercio exterior, trabajaba mucho con China. Y los chinos ya nos habían empezado, yo trabajaba en logística, ya nos habían empezado, cuando yo me fui, que fue en el año 2016, cuando yo me fui en el año 2016 o 17, bueno, por ahí, ya nos habían empezado a reclamar que los gastos locales en China, es decir, cuando nosotros contratábamos una importación y contratábamos camiones allá o las terminales portuarias allá, ¿no? A ver si se las podíamos liquidar en yuanes. Ellos el flete internacional no pasaba nada que le pagáramos a Evergreen, a Maersk, a MSC en dólares. Pero los gastos locales sí se los podíamos empezar a liquidar en yuanes, ¿no? Y todavía no tenía este ascenso. Fíjense que India hoy se transformó en la primer potencia, no solo en población, ¿no? Sino en términos de cómo participa en el comercio internacional. En unos años se comió a China, pasó a 1.400 millones de habitantes. Entonces, todas esas fuerzas, ¿no? Esto también es una categoría muy marxista, todas esas fuerzas ahí, reales, modifican la superestructura en términos de arreglos institucionales, es decir, cuáles son las estructuras políticas e institucionales que van a regir las normas del comercio y la política internacional. Bueno, las superestructuras anteriores respondían a una hegemonía muy nítida de Estados Unidos, que se había hiperconsolidado con la caída de la Unión Soviética en el 89-90. ¿Bien? O sea, cuando cae la Unión Soviética, el mundo bipolar que había servido para explicar las relaciones internacionales en los últimos 50 años, se rompe, ¿no? Y después, durante toda la década del 90 y principio de los 2000, era muy nítida la supremacía de Estados Unidos respecto al resto del mundo, militarmente, comercialmente, políticamente, culturalmente. Nosotros consumíamos casi que exclusivamente cine norteamericano, nos criamos con la familia típica norteamericana, papá, mamá, los nenes, el auto, las vacaciones, ¿no? Hasta la cesta de bienes y servicios era una cesta muy gringa, ¿no? Estoy hablando desde el punto de vista cultural, ¿no? Pero eso empezó a permearse. China empezó a permear primero con las cosas, porque miren, todas estas porquerías son todas de ahí, todo. Y abarató la cesta de bienes y servicios, y lo que era China y mala palabra, ahora pasó a ser que al primero que se le ocurre un negocio, se le ocurre ir a China, a una feria china de algo para traerse porquería y revender acá, ¿no? Con esto que estoy diciendo, estamos en un momento de disputa de la hegemonía y hay economías emergentes y los marcos interpretativos e institucionales en los cuales se resolvían las tensiones están careciendo de capacidad de resolver, ¿no? Naciones Unidas no está resolviendo ni dirimiendo los conflictos bélicos ni políticos internacionales. La OMC no está siendo el espacio de generación de reglas del comercio internacional y el sistema monetario internacional no tiene una claridad ni una nitidez, ¿no? Está, en términos de Stiglitz, es una preguntita, es anárquico, ¿no? Hoy en el sistema monetario manda el que tiene guita, ¿no?
Y el que tiene guita puede ir desestabilizar una economía, entra y sale, la plata entra y sale, entra a un país, aprecia el tipo de cambio, lo devalúa yéndose, pa, pa, pa. ¿Bien? Y ese es el momento de la inestabilidad monetaria. Entonces, si vamos a nuestra primera clase de es cómo se asignan recursos escasos y si compramos la idea de que la política económica dispone de tres cajas, vieron la cantidad de veces que lo dije, ¿no? Dispone de tres cajas de herramientas y que una es la monetaria, la otra es la comercial y la otra fiscal, la fiscal casi no la vamos a ver que el espacio de política pública, en términos de economía, para economías dependientes y periféricas e insertas en el comercio internacional y en las finanzas internacionales muy escaso. Dicho de otra manera, las cosas que hay para hacer son en una franja muy reducida. No tenemos capacidad, en términos de política real, de tener intereses netamente ofensivos, es decir, la capacidad de imponer términos favorables a nuestros intereses, sino que los tenemos que surcir, negociar, buscar, conciliar, tejer, esperar, consultar. ¿Bien? Sue Allison, he hablado como muchos autores. ¿Cuál Stiglitz? Yo quiero Joseph ese. Stiglitz. Che, Sue, ¿te puedo preguntar una cosa? Sí, vos me puedes mandar a donde vos quieras. ¿Sue es tu nombre? Sí, profesor, es mi nombre. ¿Qué les pasó No, no, a tus en papás? realidad no, todavía no lo tengo muy trabajado el porqué del ¿Estás nombre. terapiando? Y sí, creo que sí, que creo que lo voy a trabajar de por vida. ¿Querés Sí. charlarlo? Pues yo también le puse a mi hija un nombre drogado y pobrecita. Constelalo, Sue. Lo voy a Constelalo. hacer, lo voy a hacer. Gracias por. Mi hija se llama Bilú. Ah, bueno. Ah, güey, ¿viste? No hay que ponerle nombre a los hijos drogados, pues pasa eso. Como Le los tomás flor. chisitos del Chuy. ¿Eh? ¿Cómo qué? ¿Cómo qué del Chuy? Como los chisitos del Chuy. Se llaman Bilú. Ay, la puta madre, esa no la Es tiene. verdad, profe, doy fe. Como la chacra, Bilú también. Está, chakra sí. Pero yo le puse Bilú Pero acá porque en Las Piedras hay una tienda que se llama Bilú. sí, todos los faloperos le ponen Bilú a las cosas. No, Bilú es. Vos no nos da la clase falopeado, ¿no? Porque después decimos No, cualquier no, cosa, ¿por ¿te qué parece? preguntan estas Falta cosas de respeto, me parece que comprometedoras? no corresponde eso, ¿no? No, Bilú significa hermosa en charrúa, estaba re bien, estaba precioso. Le quería poner Bilú Guida ahí, pero no pintó. Se llamó Bilú, ¿no? Bueno, está. Bueno, ya hicimos la. ¿Hay tucas también, dijiste? ¿O tutucas? ¿Qué dice ahí, Jimena? No, Qué profe, raro, tutuca. qué raro Tipo todo el esto. pororo. Qué raro. No, no quiero saber, no, me niego, me niego. Es maíz Pero Sue, ¿tu inflado. nombre no tenía un significado? No, nunca le preguntaste a tus padres, ahora esto ya es personal, ¿no? Nunca, qué raro. Yo es lo primero que hago. Claro. Bueno, está, se terminó el recreo. Cuando yo me reciba les cuento. Dijo Manini, se terminó el recreo. Bueno, volvemos. ¿Vieron? La clase reapagada, che, ¿entendieron lo de política? Decís cualquier boludez y empiezan a escribir, hablan todo. No se puede hacer así. Estamos perdidos, Boris. Bueno, ¿estamos? ¿Retomamos? ¿Sí? Lo que yo te quería hacer una pregunta en base a la Mm. clase. O sea, que nosotros como uruguayos no somos de interés para ninguna de las potencias, por eso nos dejan medio quietos. No, bueno, ahí va a depender de qué entendamos por interés. Uruguay Yo decía sí, porque somos pocos, porque no movemos la cantidad no tenemos el poder que tienen estas otras economías. claro, pero no somos indiferentes. ¿En qué sentido? Un país puede tener un peso relativo y absoluto en términos cuantitativos de cantidad, ¿no? Cómo participa, cómo explica el desempeño económico mundial a través del comercio, pero hay un aspecto cualitativo, y es decir, cómo un país genera una trayectoria de política internacional. Por eso esto que pasó
Dale, Bruno, que tengo una opinión para decir. Voy a Sí, yo editar la tengo tuya. una duda barra reflexión que capaz que va por ahí, que es que lo que dijo Lourdes me hizo pensar en Panamá, por ejemplo, que es un país chiquito, pero como en el gráfico anterior que mostraste, el sistema financiero es gigante al lado de lo que es los bienes y servicios, digamos. Y Entonces claro, Panamá es un país chiquito, pero como Suiza, un país chico, pero también, proveedores. claro, Le los esconden la bancos de plata a todos los ahí, narcos, le claro. esconden la plata a todo el mundo y claro, sí. Entonces sí, Perdón si hay influyen, algún por más panameño. de Bueno, ser nosotros chiquitos. somos lo mismo, pero con nuestra dimensión un poco más, claro, pero, o sea, ¿por qué? Panamá, bueno, a Panamá lo explica su geopolítica primero, ¿no? Y recuerden que fue el último país invadido por Estados Unidos en América Latina. O sea, la última intervención bélica que tuvo Estados Unidos en América Latina fue en Panamá, ¿no? Y eso explica muchas cosas. Y yo no sé si ustedes han ido a Panamá, pero bueno, uno cuando ve las bases y las casitas militares, es como una especie de... Es un mini Estados Unidos. Es una cosa así. Y después fue el lugar que blanqueaba la plata de gran parte de, de la zona, ¿no? Los Panama Papers, ¿no, profe? ¿Te acuerdas? Estaba Damiani ahí metido y apareció gente. Bueno, ¿qué queremos decir con esto, no? No, estábamos en el punto anterior que decíamos que Uruguay que las relaciones internacionales tienen una dimensión cuantitativa que para los realistas es lo más importante, ¿no? La escuela realista es el Estado, es el principal agente de las relaciones internacionales y el peso absoluto y relativo explica la capacidad de participación en el comercio, en la política internacional. Pero después hay un tema que es el cualitativo, ¿no? O sea, la opinión Uruguay a lo largo de su historia independiente ha construido, ¿no? Y bueno, ustedes tienen por suerte muchos textos ahora de historia de la política exterior uruguaya, en el cual eh, Uruguay tiene como una pata muy fuerte que la construyó el vallismo, el herrerismo, ¿no? Los socialistas, relativo a cómo construye un peso, un peso en el concierto internacional en base a prestigio, ¿no? Y ese prestigio es el respeto de las relaciones internacionales, el derecho internacional público. Hemos contribuido con muchas personas que han formado parte del Tribunal de Justicia, de las distintas cortes internacionales y demás. Y bueno, el apego a la democracia, todas esas cosas, ¿no? Este, y bueno, para que no se enojen las focas ni no se enojen los fachos, ¿no? En esas etiquetas fáciles que hacemos, ¿no? Por ejemplo, cuando en el primer gobierno de Tabaré, ¿no? Se aplica la cláusula democrática a Paraguay, que Paraguay era el que estaba vetando el ingreso de Venezuela al Mercosur. Y ahí entre buenas noches, gallo y buenas noches, metimos a Venezuela para adentro del Mercosur. Eso fue un debilitamiento de la relación internacional. Esto es opinión pura, ¿no? ¿Por qué? Porque era una forma de debilitar un posicionamiento, porque fue como muy oportunista, ¿no? Porque la suspensión de Paraguay era muy coyuntural, ¿no? Y el ingreso de Venezuela era por una mayoría de gobierno coyuntural también. No sé si me explico, ¿no? Entonces eso debilitó la posición de Uruguay en el concierto internacional, ¿no? Y esto que hizo el último gobierno de la calle Pou es lo mismo, ¿no? En algo no muy nítido, abrir una oficina en un territorio internacionalizado como Jerusalén, que es una manera indirecta de reconocerle soberanía a Israel sobre un lugar donde, digamos, hay se construyeron en algún momento ciertos consensos políticos para que fuera una zona en la cual ninguno de los dos tuviera soberanía exclusiva y fue un embrete para la relación internacional de Uruguay, ¿no? Porque fue algo que desde el punto de vista cuantitativo era la nada misma, porque era un apartamento alquilado ahí, que no tenía ni presupuesto para funcionar,
¿no? Pero desde el punto de vista simbólico era muy poderoso, porque ahora echar marcha atrás de eso tiene toda una lectura política internacional gigantesca, ¿no? Y fue un embrete, ¿no? Porque debilita la posición del respeto a al derecho internacional público, ¿no? Entonces, volviendo un poquito a la pregunta esta, billetera mata galán sería como una simplificación del realismo en el sentido que lo cuantitativo explica las relaciones internacionales. Gran parte de las relaciones internacionales se pueden explicar por eso, sí, pero hay otra dimensión, que es la dimensión de cómo participamos del concierto internacional, cómo contribuimos a la generación de reglas de juego, que es, y esto es opinable, digamos, la fortaleza a sostener y alimentar que tiene el Uruguay, ¿no? Pero bueno, está. Además, acá hasta desde el punto de vista de la política exterior te simplifica mucho, ¿no? Porque si vos te apegás al derecho internacional público, es tan fácil tomar posición en los eventos internacionales, es tan fácil posicionarte, que hasta te limpiaría eso, si querés. Bueno, dicho esto, y dado que estamos en un momento de movilidad internacional y de hegemonías en disputa, aquella nitidez y aquellos marcos interpretativos que han servido para explicar las relaciones internacionales son un poco no obsoletos, ¿no? Pero gran parte de nuestro curso se va a sostener en describir unos procesos institucionales que son los que están hoy en disputa, en tela de juicio o debilitados, ¿no? Yo cuando empecé a dar la OMC era el espacio de construcción del comercio internacional. Era la representación de un poder nítido de la economía de mercado liberal, que lo que quería era liberalizar las relaciones comerciales y ¿no? Y fíjense que nada en términos históricos no solo está violentado por todos lados, sino que ya hay voces que hablan de que es un espacio muerto, ¿no? Hay una lectura sociológica que dice que cada espacio internacional cobra su propia vida y se autojustifica porque genera su burocracia y esa burocracia quiere sobrevivir, ¿no? Entonces que hay como fuerza de la burocracia internacional que van a dar lucha para que esos espacios no caigan. Pero bueno, está todo en disputa, ¿no? Si la potencia hegemónica se retira de espacios que eran los que había creado, ¿no? Como la Organización Mundial de Salud, empieza a desfinanciar los espacios como el Programa de Naciones Unidas para la Educación y la Cultura, ¿no? Esa institucionalidad se empieza a debilitar y bueno, o se creará otra, ¿no? O empezará a funcionar un sistema plurinstitucional, ¿no? Y bueno, y un poco es lo que está pasando hoy, ¿no? Hoy, más de la última capa, dará un poquito de actualidad, porque el curso está bueno que vaya y venga, ¿no? O sea, después de la reunión que tuvo Trump con Putin, parecía un reparto colonial, ¿no? Des en cuenta que después de la Segunda Guerra Mundial queda prohibida la conquista de territorio a través de la guerra. Y ahora el fin de la guerra Rusia-Ucrania parece que va a tener que reconocer territorio conquistado por Rusia, Ucrania, ¿no? Entonces, hay como una especie, y esto también sigue siendo mucha opinión, hay como una especie de que todo lo que nosotros vamos a ver en este curso respecto al sistema monetario internacional y a las reglas de la OMC tiene una precariedad. ¿Por qué las vamos a estudiar? Porque siguen siendo las reglas vigentes. ¿Por qué las vamos a explicar? Porque Uruguay, si quiere hoy tener una defensa de algún marco institucional legal, va a ser ir a Ginebra y denunciar ahí, que es donde está la OMC, ¿no? Sigue siendo el espacio de concertación. Tendrá más o menos potencia, pero siguen siendo los espacios vigentes, ¿tá? Y lo otro, para poder reivindicarlos, ¿no? Porque lo otro es o sea, ustedes tienen claro que las relaciones internacionales se caracterizan por la anarquía, ¿no? ¿Desde dónde? Desde la idea que no tenemos un poder por encima de el agente Estado, ¿no? Entonces, o las relaciones se enmarcan en el conflicto o se enmarcan en la cooperación, ¿no? Y en esa estamos, ¿no? Entonces, cuando esos espacios, desde el punto de vista comercial, como es la OMC, empiezan a debilitarse, bueno, emerge el conflicto,
Y es un poco donde estamos, ¿no? Entonces, hace un par de años, Amaranta empezó a construir una clase que se llama Los Nuevos Estándares del Comercio Internacional. Porque, ¿qué pasaba? La OMC se había bloqueado desde el punto de vista del avance liberalizador, entonces las políticas proteccionistas ya no tenían tanto que ver con el instrumento más nítido del comercio internacional, que lo hablamos hace un ratito, que era el arancel, sino que eran las políticas nacionales, ¿no? Bueno, y ahí es donde nos estamos desenvolviendo. Acabo de ver a la gran Verónica Museli que se unió. Ay, está con cara de serie, debe estar trabajando. Se puso acá para que no le descontemos el salario. ¿Qué haces, Hola, Vero? buenas. ¿Podés hablar? Disculpas por la hora. ¿Me oyen? Tuvimos plechocho. ¿Me escuchan? Bien, Ujú. bien. Bueno, un saludo a todos y prometo mayor puntualidad en futuros Pasa nada, yo ya cursos, les en conté, futuras Verónica, clases. que vos eres una hormiguita viajé. Escúchame, nunca te presentamos en este curso, ¿no? ¿Llegamos a presentarte? No, no te presentamos. No lo Bueno, sé, creo que no, Verónica, yo no he participado hasta ahora. bueno, yo estoy medio mareado porque estoy dando mucha clase. Bueno, la cosa sería así. Verónica Museli forma parte del trío dinámico que lleva adelante este curso junto con Amaranta. Y bueno, yo ya les conté que eras egresada de esta carrera. No sé si quieres hacerte una pequeña presentación, así ya saben cómo mirarte. Y seguimos con la clase. Bueno, Perdón, Vero. nada, ante todo saludarlos y saludarlas. Y no les puedo dar la bienvenida al curso porque ya están inmersos. Esta presentación la solemos hacer la primera clase, pero justo yo estaba de viaje en el exterior. Y bueno, como dijo Martín, soy licenciada, soy egresada de la licenciatura. Soy licenciada en Relaciones Internacionales, tengo estudios de maestría en cooperación internacional y un doctorado no finalizado en Economía y Relaciones Internacionales. Y, perdón, es el doctorado, el título oficial es doctor en Administración, Políticas y Relaciones Internacionales. Y es un doctorado que he venido cursando en la Universidad Complutense de Madrid. Y bueno, yo me desempeño, además de esta participación como ayudante en la cátedra, trabajo en el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, en el INIA. Ahí tenemos una unidad de cooperación científica y técnica internacional y ya llevo varios años coordinando esa unidad técnica dentro de INIA. Tal vez no todos lo conocen, a Línea es un instituto que tiene bastante presencia en el interior del país y bueno, y lleva adelante investigación en los distintos sistemas productivos de Uruguay. Y desde ahí yo veo y trabajo y colaboro en todo lo que tiene que ver con el establecimiento de vínculos con instituciones del exterior, la formalización de convenios, la búsqueda de financiamiento para actividades de investigación de Uruguay y en general las relaciones internacionales de ese instituto. Y en esta unidad curricular tengo el placer de compartir este espacio con Martín y con Amaranta desde hace varios años. Estoy como ayudante de grado 1 y me van a ver allá por el mes de octubre, corregime Martín, No, ¿cómo te va? a finales de octubre creo, ¿no? O en noviembre, finales de No, octubre, cuando de comercio agrícola específicamente. Así que bueno, desde desde este lugar que tengo me pongo a disposición también, ya sea antes de mi clase o después de esa clase que dé, para cualquier duda que puedan tener y en cualquier tema en que los pueda ayudar desde mi área de conocimiento. Así que bueno, nada, muchos éxitos y eso, y a disposición. Excelente, Vero.
Bueno, con Vero vamos a ver el tema de comercio agrícola principalmente, porque bueno, dentro de esto de que estábamos hablando de que el comercio ha tenido como un conjunto de reglas y un marco institucional que está dado por la por el GATT y la OMC, ese comercio y esas reglas eran principalmente para un mundo industrial, ¿no? O sea, para generar reglas de juegos para la liberalización de los bienes en los cuales las hegemonías tenían ventajas comparativas en términos ricardianos con el resto del mundo. Pero los bienes agrícolas siempre quedaron por fuera de esas reglas. Y cuando lo intentaron, cuando se intentó integrar al mundo de las reglas de la OMC, a los bienes agrícolas, se hizo por medio de un acuerdo de agricultura en el marco de la OMC en el año 92, pero que era muy precario en el sentido de que le siguió permitiendo a las potencias, principalmente en ese entonces era la Comunidad Económica Europea, la actual Unión Europea, a Estados Unidos y a Japón, mantener políticas sumamente proteccionistas respecto al intercambio de bienes agrícolas. Y bueno, la idea es ver, siendo un país agroexportador y que participamos en el comercio internacional, principalmente colocando nuestra ventaja comparativa principal estática, que es bienes intensivos en recursos naturales, esos bienes no tienen las mismas reglas desde el punto de vista comercial, ¿no? Entonces, bueno, ver esas especificidades y ver cuál es el marco en el cual se puede desenvolver la política pública, que es la política comercial del Uruguay, gran parte tiene que ver, entender cuál es el marco institucional y cuál es el momento en el cual se están actualmente desempeñando los intercambios comerciales de bienes agrícolas. Bien. Bueno, vamos a seguir. ¿Tá? ¿Andan bien? Bueno, por lo menos no se ha ido gente. Seguimos siendo 150. Eso es un dato. En un ratito se empieza. Ya se dije que no se fue gente y se fue uno. Ah, soy un éxito. Bueno, ¿se acuerdan que les dije que íbamos a hacer un mix de este repaso de economía y una introducción al sistema monetario? ¿No? Vamos a estar en eso. ¿Tá? ¿Están viendo una presentación que dice Sistema Monetario Internacional? Sí. Voy. Sí, profe. Bueno, acá lo del sistema monetario internacional, básicamente, en esta historia de que la política económica tiene tres cajas de herramientas, una de esas cajas de herramientas es la fiscal, la otra es la comercial y la otra es la monetaria. Entonces, lo que vamos a intentar es ver cuál es el marco institucional de las relaciones internacionales en términos de política monetaria. Y para eso vamos a tener que volver un poquito a esta idea que teníamos acá, miren, a esta idea que teníamos acá. ¿Dónde está esa idea que teníamos acá? Esta idea que teníamos acá de un mundo que a partir de 1970 empieza a liberalizar la cuenta capital, es decir, el mundo empieza a ser muy abierto para la circulación de activos financieros, y es lo que Joseph Stiglitz denomina como la etapa de la financiarización del sistema monetario internacional. Es la etapa actual. ¿Ah? Nosotros vamos a ver 4 etapas: patrón oro, entreguerras, Bretton Woods y la etapa de la financiarización en la que estamos actualmente. ¿Ah? ¿Por qué repasamos todas las etapas del sistema monetario internacional? Porque gran parte de los errores que comete el diseño de la política pública sistema monetario internacional es arrastrar errores que ya conocemos. Entonces, gran parte del debate en 1944 sobre qué sistema monetario internacional tiene que emerger refiere a los errores que había tenido el pasado el patrón oro y que los volvemos a repetir, ¿no? Y entonces hay toda una corriente bastante influyente que la lidera Joseph Stiglitz, que apunta a la necesidad de crear un sistema monetario internacional como el que reclamaba Keynes en 1944, ¿no? Un sistema monetario internacional que no esté regido por una moneda nacional, sino que esté regido por una unidad de cambio, y que esa unidad de cambio debe responder a la dinámica del comercio internacional y ser autónoma de las políticas nacionales. Bueno, eso es el final de la próxima clase, ¿está? Pero, ¿por qué se los adelanto ahora? Porque es donde tenemos que, es para que ustedes vayan viendo dónde tenemos que poner foco.
Desde el punto de vista de qué vamos a esperar de lo que queda de esta clase y del próximo encuentro, es todo esto. ¿Tá? Es decir, bueno, el sistema monetario internacional, desde el punto de vista práctico, es el que le da validez, es el que verifica la validez de la representación de valor de los activos. ¿Qué es un activo? Definición, pregunta casi que de cabeza de primera persona. Un activo es una representación de valor. ¿Bien? Un activo es una representación de valor. Bueno, el sistema monetario internacional está integrado por parte de esos activos, principalmente por divisas. ¿Qué era una divisa? Ya lo definimos, es un medio de pago internacionalmente aceptado. Ya dijimos que las divisas están en disputas, hay divisas emergentes que le están disputando la hegemonía al dólar. Esa tensión es una manifestación de cambio de época que sirve para interpretar las relaciones internacionales en la actualidad. Entonces, un sistema monetario internacional va a ser aquel conjunto de reglas que fijen las posibilidades de desenvolvimiento de la política monetaria. Dicho de otra manera, un sistema monetario internacional puede existir sin existir, en el sentido de que la mayor parte de la historia de la humanidad no hemos tenido un pacto monetario internacional que rija las normas monetarias. Los sistemas monetarios internacionales generalmente se correlacionan o se explican por la imposición de la política monetaria de la potencia hegemónica dominante. ¿Qué vamos a ver? Y vamos a ver que en la época del Imperio Británico, de Gran Bretaña, el sistema monetario internacional estaba regido por la libra esterlina. ¿Por qué? Porque era la potencia hegemónica, explicaba el 33% del comercio internacional. Una vez que esa potencia entra en declive, y otra vez esta idea fuerza, repetida 1000 veces, hay otra que empieza a emerger. ¿Cuál fue la que emergió? Estados Unidos. ¿Qué acompaña el paquete imperial? Bueno, acompaña la política hegemónica cultural, la presencia comercial global, y la moneda. Entonces el dólar norteamericano va a ser una expresión de la hegemonía norteamericana. ¿Bien? En términos de política económica, ¿qué vamos a saber nosotros? Que toda política monetaria en el plano nacional va a afectar de distinta manera a la generación de riqueza. Si entendemos al Producto Bruto Interno como un proxy de la generación de riqueza de una economía, vamos a decir que todas las políticas que expanden el PBI son políticas expansivas. ¿No? Es muy posible que le toquen preguntas de esta, un tipo de política, y ustedes tengan que decir si es una política monetaria, fiscal, comercial. ¿Bien? Generalmente las preguntas que nosotros hacemos tienen que ver relativo a lo comercial y a lo monetario. Entonces, ya dijimos muchas veces que la política económica nacional está delimitada por las posibilidades de desempeño del marco institucional global. La política monetaria nacional va a estar muy vinculada al sistema monetario internacional que lo rige. Y nosotros cuando vemos la historia, la política monetaria uruguaya a través de la historia, vamos a ver que siempre ha estado ligado a los patrones monetarios vigentes de la época. El patrón oro explicó gran parte del desempeño económico y monetario del Uruguay. La ruptura del patrón oro allá en el 17 explicó la política monetaria del Uruguay. El Banco Central del Uruguay se creó cuando se crearon todos los bancos centrales en América Latina. ¿Por qué? Porque había un diseño de política institucional que decía hay que tener una autoridad monetaria. Antes del Banco Central, que se crea en 1957, la autoridad monetaria era el BROU, era un banco comercial. Y el FMI le decía al Uruguay, vos no podés tener un banco que sea juez y fiscal al mismo tiempo, porque era un banco comercial y al mismo tiempo fijaba la política monetaria. ¿Se entiende esto? Es decir, que la política monetaria del Uruguay siempre ha estado vinculada a la política monetaria internacional hegemónica. Cuando la economía se dolarizó, la economía global se dolarizó, Uruguay fue atrás del dólar. Hoy cuando nos despertamos, ¿qué precios vemos? Vemos el precio del dólar. ¿Qué te dicen en la radio si hay un resumen? El precio del dólar. ¿Qué hay en los informativos? El precio del dólar. Cuando caminan 18 de julio, ¿qué tienen las casas de cambio? El precio del dólar. No es normal. En gran parte de los países del mundo, el precio de otra moneda no es un dato. ¿Se entiende? Juan.
Hola, buenas, perdón, te quería Diga. consultar si esto se relaciona o se explica por la dependencia que tiene Uruguay con las importaciones y exportaciones, o sea, su dependencia del sistema monetario internacional, si se debe a eso, o Sí, si se puede Raúl, explicar por ahí, digamos. Raúl Jacob es un economista uruguayo que él tiene una frase que ahora la voy a parafrasear, pero no la voy a decir textual. Pero o sea, trayendo tu idea, Juan, es esta historia de que el Uruguay, la historia económica del Uruguay es la historia de intentar vender cosas al mundo para hacerse de dólares para comprarle al mundo todo lo que no producimos, ¿no? Claro, Entonces, claro, lo que yo pensaba venía un poco por ahí, porque no es solo que exportamos, sino que importamos un montón, porque nuestra economía es muy chiquita, entonces dependemos no tanto de las exportaciones para hacer plata, como vos dijiste, tipo de traer dólares, sino también de comprar todo lo que no producimos. Por eso bueno, pensé lo que pensé, ¿no? sí, es que lo dijiste muy bien, fuiste muy nítido, Juan. Y la historia uno la podría resumir en esta versión, ¿no? Si uno se acuerda, ¿no? Esta idea fuerza de que la realidad va a depender con los lentes que la miremos y nuestra tarea como profesionales es saber con qué lentes estamos mirando la realidad. Si uno tiene una mirada mercantilista, ¿no? El mundo ideal para un país en términos de comercio internacional es el mundo en el cual le vende al mundo lo mismo que le compra al mundo. Entonces, le ingresan divisas vía exportación y salen divisas vía importación y queda equilibrada la cuenta comercial, la balanza de pagos está compuesta por la balanza comercial, lo que le compro y le vendo al mundo, y la cuenta capital, el capital que entra y que sale, también está integrado por la inversión externa directa. Entonces, este mundo es el mundo ideal, ¿no? Para una visión mercantilista. ¿No? Entonces, cuando el mundo estaba regido por los mercantilistas, cuando uno le compraba al mundo más de lo que le vendía, había déficit en la balanza comercial, entonces tenía que ajustar las importaciones para equilibrar. Bueno, ese mundo, esos lentes ya no existen más. Por más que, por ejemplo, la visión de Trump, uno la podría decir desde el punto de vista comercial, que tiene una mirada mercantilista, ¿no? Porque quiere que todas las balanzas del mundo, todas las balanzas bilaterales de Estados Unidos con el resto del mundo se equilibren. Uno sabe que todas las balanzas del mundo están desajustadas, las balanzas comerciales, y que se financian con deuda o se financian con otras vías de financiamiento, por ejemplo, de organismos multilaterales de crédito, ¿no? Y ahí hay como una gran caja de compensación global. Y que ningún desequilibrio comercial es para siempre, sino que después a través de los precios se ajustan. Eso dice la teoría, ¿no? Entonces, la historia del Uruguay es, ¿no? Esta es una interpretación. Bueno, ahora se publicó un libro fantástico que se llama... Ay, no me acuerdo cómo se llama. Lo compré hace 2 semanas. Bueno, que habla de... Denme un segundo porque lo digo. Acá volví, acá volví. Pues justo lo estaba leyendo y está en Fundación de Cultura ahí en Facultad, precioso. ¿Bien? Teleidoscopio se llama. Y es Historia Económica del Uruguay, es un compilado de todas las principales investigaciones de historia económica uruguaya, ¿no? Es un libraco precioso. Y una de las cosas que dice ahí es que, y trayendo a Profesor, Juan, ¿ese libro tú lo recomendás como para no, leerlo como uno o para bibliografía del curso? no, la bibliografía del curso es la que he sugerido. Todos estos textos, como docente, yo tengo una de mis responsabilidades es ponerlos en contacto con textos que les puedan despertar interés, ¿no? Entonces hoy les presenté 2 textos. Ninguno de los dos ni siquiera es complementario, ni obligatorio, ni nada. Historia de la Humanidad, el viaje a la humanidad, perdón, un compilado de trabajos antropológicos. Tengo una notita acá, ¿qué dice? Mira, encontré una notita vieja. Este texto, que de ahí para todo eso que hicimos la introducción, y este texto yo digo, si ustedes van a hacer, van a crearse una biblioteca
y quieren tener un compilado de trabajo de historia económica de Uruguay que va desde lo fiscal, lo monetario, la deuda externa, lo comercial, la historia de la política de empleo. Miren qué lindo. Tengo una postal acá y un pegotín. Este es un buen texto. Y en este texto hay un trabajo que dice, ¿cuál es una de las debilidades de la economía uruguaya? Que Uruguay tiene exportaciones flexibles e importaciones rígidas. Dice, Uruguay siempre va a necesitar importar petróleo. Y el precio del petróleo está regido por un trust, ¿no? Que es un acuerdo de la OPEP, de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, que regula la oferta y de petróleo y con eso modifica el precio, ¿no? Y Uruguay no puede vivir sin comprar petróleo. Entonces tiene una estructura de gasto, importación fija y además tiene una estructura de importación procíclica, en el sentido que cuando exporta mucho, importa mucha porquería. Esta historia que estamos llenos de autos chinos, que está lleno de plástico por todos lados, bla, bla, bla. ¿Lo van siguiendo? Pero ¿qué pasa? Tenemos elasticidades distintas en el sentido que nuestras exportaciones pueden caer drásticamente en precio o en cantidad, pero nuestras importaciones siempre crecen o se mantienen. Entonces, esa distancia que hay entre las exportaciones y las importaciones, que crecen a un ritmo mayor que las exportaciones, eso es la fuente constante de crisis, ¿no? La frase sería algo así, como que tenemos un consumo importador de economía opulenta, pero tenemos un desempeño exportador de economía pobre. Claro, como que tenemos una demanda de los productos importados rígida, digamos. O sea, no Esa es importa la lo que frase. hagamos, no importa cuánta plata haga el Estado, lo que importamos lo tenemos que importar igualmente porque la demanda existe y se precisa saciar, digamos. Rígida es la palabra, ¿no? Tenemos una demanda de comercio exterior, importaciones rígidas, y una oferta flexible. Tal cual. ¿Se entendió? Entonces, yo dicho sí. esto, la política monetaria va a estar ahí, ¿no? ¿Dónde se rige la política? ¿Cuál es el principal instrumento de la política monetaria en Uruguay? La tasa de interés. ¿Qué es la tasa de interés? Es el precio del dinero. Y acá una pregunta, ¿Uruguay puede fijar el precio, la tasa de interés del dólar? No. María Magdalena. Buenas noches, profe. Hola. Sí, creo que sí. Lo regula con con la liberación de dólares y lo contrario, el Banco República. ¡Ay! Más o menos, o sea, libera más dólares y el precio baja, y si lo retiene de alguna manera, no sabría decirte cómo, aumenta, oferta y demanda. Bueno, más o menos. Estás casi bien rumbeado, ¿Y con el pero petróleo también puede ser o no? no, no. No, ok. Bueno, No, no. casi. No, me quedo como estaba. Sí, quédate quietita que te veo. Diego. Puede ser, profesor, que lo regule en base a la oferta monetaria. Sí, pero yo hice una pregunta bien concreta. Uruguay, ¿puede fijar el precio del dinero entendiendo la tasa de interés como el precio de dinero del dólar? Esa fue mi pregunta. Federico. No, profe. Bien, ¿por Porque qué decís que en no con tanta realidad, certeza? porque la tasa de interés del dólar la fija la Reserva Federal en Estados Unidos. Correctísimo, correctísimo. Lo que ocurre en el caso de Uruguay, por ejemplo, y otros países que emiten deuda en dólares, es en función de el riesgo país o un indicador es como una sobretasa que se paga en función del riesgo de la economía o del país si puede pagar o no esos compromisos a futuro. Eso sí depende del desempeño de la economía uruguaya. Ahora, de la tasa de interés del dólar, no. Está muy bien rumbeado, muy bien rumbeado. Sí, la respuesta es perfecta. Lo que uno debería generar como la intuición es que el precio del dólar, y acá es una idea fuerza, las monedas son un objeto más que se compran y se venden. ¿Bien? Cuando yo voy al banco a pedir un préstamo, ¿qué estoy haciendo? Estoy comprando plata. ¿Y cuál es el precio que me cobra el banco? El interés.
Y cuando a mí me sobra plata y voy al banco a depositar, qué estoy haciendo yo? Y le estás dando capital con el que puede, entre comillas, vender Le a la gente estoy que pide préstamo. vendiendo. Estoy vendiendo plata. Entonces, el banco, cuando me compra a mí plata, cuando yo le vendo, cuando voy y ahorro, deposito, le estoy vendiendo plata, el banco me paga un interés, ¿estamos de acuerdo? Ese es el precio del dinero. ¿Cuál va a ser, levantando la mano, el interés mayor? ¿Cuando el banco me compra o cuando el banco me venda? A ver si levanta alguien que no ha participado. Manuel, no te he escuchado a ti. A Laura tampoco, creo. Supongo que el interés va a ser mayor cuando te venda, si tiene una ganancia. Obvio. El banco es una unidad de intermediación financiera. Me va a pagar a mí menos de lo que me va a cobrar, porque de eso vive. ¿Ibas a decir eso, Laura? Exacto, profesor. ¿Con esas palabras lo ibas a decir? Claro, el Samuel. banco siempre va a ganar, te va a cobrar el interés, y lo que hace el banco siempre es ganar plata. Ay, sí. Bueno, O sea, está. te vende y te cobra el interés como para que el doble prácticamente. Triple. ¿Pero lo ibas a decir así? No me No, mientas, no sé si así, pero no me mientas. Bueno, muy bien. lo ¿Pero se dijo bien. entendió? Sí, Está. se ¿Cuál es la entendió idea fuerza? clarito. La idea Se fuerza acá entendió es bien. que, bien, la idea fuerza acá es que el interés, que lo vamos a ver con la letra R de rates, es el precio del dinero. Y en las economías bimonetarias como la nuestra, hay dos precios del dinero que nos interesan. El interés en dólares y el interés en pesos. ¿Cómo funciona la política monetaria uruguaya? Y creo que Manuel lo decía, funciona interviniendo en el mercado que puede intervenir, que es el de pesos. Y aumentando la oferta, y creo que alguien también lo comentaba, por ahí no me acuerdo quién, aumentando la oferta de pesos o disminuyendo la oferta, o disminuyendo la cantidad de pesos disponible en el mercado, puede influenciar en el precio del dólar, porque el tipo de cambio, definición, es la cantidad de unidades monetarias que yo preciso para adquirir una unidad de la otra moneda. ¿Magdalena o María Magdalena? Como gustes, Magdalena está bien. Ah, porque la hermana de mi mejor amigo se llama María Magdalena, pero solo le puedo decir Magdalena. Porque, Y yo qué sé, problema, yo respeto, ella me dice que le digan. bueno, está bien. Dile Magdalena. Mi aporte era el siguiente, iba a mencionar algo así de la oferta de los dólares, que los bancos pueden regularlo con la emisión de billetes, imprimiendo. Sí, pero no son los bancos y no es el broker. Gracias por repetirlo, porque Ok. era lo que te tenía que corregir a vos hoy. No es Sí, el broker, es la autoridad monetaria. ¿Quién es la autoridad monetaria en el Uruguay? ¿es el Banco República? Yo. Si te acabo de decir que no, No sé. escúchame. El Banco Banco Central. Central. El Banco Central. Ok, el Banco ¿Ok? Central. ¿Estamos bien ahí, Magdalena? Sí, sí, sí. El Sácate BCU, no el Bro. El BCU. el BCU. UYU. ¿Está? Hasta 1957 tu respuesta era correcta, Magdalena, porque la autoridad monetaria era el BROU. Pero desde que existe el Banco Central, la autoridad monetaria es el Banco Central. ¿Estamos? Bien. Sí, sí. Vamos arriba. Claro. ¿Alguien preguntó algo? Bueno, sigamos. ¿Cómo venimos hasta acá? Le damos 10 minutitos más y nos vamos. ¿Está? Entonces, si asumimos que el PBI es el ingreso de una economía, ¿no? La política económica va a buscar la expansión de esa economía, porque todos queremos que haya más ingresos, no menos, ¿no? Entonces, la política fiscal es la que va a impactar principalmente en el consumo, ¿no? Les pongo un ejemplo. Disminuye el IRPF. ¿Qué pasa en el PBI a través del consumo? ¿Crece o baja? Crece. Porque Preguntó, Tengo más profe. dinero para gastar.
Correcto. Laura, ¿qué ibas a decir? Llegás tarde con la manito, Laura. Tenés Pero que, siempre llego tarde yo, ¿por qué? No, tenés no, que no. achisparte ahí un poco, ahí, Qué pim, pum, mal. pam. ¿Ibas a decir Claro, eso? profesor, sí, obvio, va a crecer porque tenemos más dinero para poder Correcto. adquirir. Aumenta el ingreso disponible en el bolsillo de los que tenemos ingresos de salario, por lo cual va a aumentar nuestra capacidad de compra. ¿Ah? Y si aumenta el consumo, aumenta la actividad. Pero que el Estado va a ganar. Laura, te voy a preguntar a vos derecho. ¿Está? ¿Y qué pasa con el Estado si bajan el IRPF? ¿Qué es esto que tenemos acá? Acá tenemos al gobierno, gasto público menos taxes, impuestos. Laura, estoy con Laura ahora, Lourdes. Baja la Sí, manita. a ver, profesor, ¿qué pasa si baja el IRPF? Repítame. ¿Qué pasa si baja el IRPF en esta parte donde afectamos al Estado? ¿Qué pasa con el gasto público y qué pasa con los impuestos? ¿Hay más o menos impuestos? ¿Más o menos recaudación? Menos. Menos. El Estado Menos. recauda menos. Si Sí. recauda menos, ¿habrá más o menos gasto público? Más gasto público. ¿Por qué? ¿Por qué? Menos. Sí lo entiendo la pregunta clarito. Tenemos Pero menos no te- plata, el Estado tiene menos Sí. plata y al no ser ceteris paribus, es decir, dejando todo lo más constante, si no se endeuda, como decía Manuel por ahí, no podemos hacer más puente. ¿No? ¿Se acuerdan que la calle Ujú. Pou era loquito de los puentes, que hacía puente, puente, puente? Sí. Para hacer más puente, ¿qué tenemos que hacer? ¿Gastar más o menos? Gastar más. Y bueno, y si tenemos menos impuestos, ¿podemos hacer más puente? No, imposible. Entonces, si yo disminuyo el impuesto a los sueldos, el IRPF, expando el consumo, por lo cual expando el PBI, y esa es una política fiscal expansiva vía consumo, pero puedo retraer la economía, puede ser una política fiscal recesiva por el lado del gasto público. Y acá una idea, ya estoy contigo, Fede, acá una idea central. Toda política económica tiene un componente expansivo y al mismo tiempo uno recesivo, si no sería tan fácil como solo tomar políticas expansivas. Fede, Profe, tengo una consulta. las que quieras. Siguiendo con ese ejemplo, se reduce la recaudación por IRPF. Al haber más consumo, ¿no podría haber más recaudación, por ejemplo, de IVA o IMESI u otro tipo de impuestos? Y en Sí. realidad, o sea, no digo que compensa, pero podría no ser tan negativo el impacto. Eso se llama elasticidad, ¿no? ¿Qué significa la elasticidad? Es cómo varían las cantidades demandadas o ofrecidas de un bien respecto a la variación de los precios. Porque te puedo hacer la lógica inversa, ¿no? Por ejemplo, cuando en el diseño de la política pública se dice, bueno, ahora en la discusión del 1%, ¿no? Sí. De los más ricos, no sé qué. Si aumentamos tanto por ciento, no sé qué, entonces se congela el ingreso y se hacen los supuestos de la recaudación y en base a ese ingreso. ¿Qué dice la historia de la política fiscal? ¿No? Que no es lineal la recaudación. Si vos aumentás los impuestos a los ingresos, hay algunos ingresos que dejan de tributar, porque le construís un conjunto de estímulos para sacarlos del aparato fiscal, ¿no? Entonces no es lineal la recaudación. Es decir, no todo aumento de impuestos aumenta la recaudación linealmente, ni toda disminución de impuestos disminuye la recaudación linealmente. Es como vos decís, Fede, porque al aumentar el consumo, pueden aumentar la recaudación del Estado por vía indirecta. ¿Bien? Claro. Y ese es el diseño de política pública. ¿Cómo? ¿Cuál es tu objetivo? Recaudar más. ¿Cómo lo logro? Hay veces que para recaudar más hay que poner menos impuestos, ¿no? Esa es una visión muy... Cuando ustedes lean Mankiw en el capítulo 3 les va a decir eso, ¿no? El mejor impuesto es el que no existe, porque Mankiw es un liberal. ¿Lo entienden? Sí. Pero cuando jugamos a este juego es lineal, porque se acuerdan que una de las cosas que dijimos en la clase pasada de los modelos es que son simplificaciones de la realidad, ¿no? Entonces, simplificamos la realidad y jugamos a esta primera linealidad. Y ahí explicamos
la consecuencia de una política pública de manera lineal, ceteris paribus, dejando todo lo demás constante. Vos lo que acabas de hacer es levantar la restricción de dejar todo lo demás constante, hiciste algo dinámico. ¿Cómo impacta esta política en otro impuesto que no estábamos analizando? ¿Entendiste Claro. ahí? Sí. Ah, gol. Diego, Profesor, una consulta capaz que es media tonta. ¿Qué sucede si al reducir los le impuestos, sacan 3 puntos a Nacional. Siempre le sacan 3 puntos a Nacional. si al reducir los impuestos, por ende, linealmente habría menos gasto público porque habría menos dinero para invertir? Entiendo que a su vez también habría menos dinero en circulación, ¿no es cierto? Tal cual. Está. Gracias. Era esa mi No, duda. pará, Sí, no, te estaba dije bien. tal cual y no es tan tal cual. No, 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 Bien. perdón. Te hice una respuesta automática. No, si vos disminuís un impuesto, no es cualquier impuesto que estamos hablando. Estamos hablando del impuesto a los sueldos. Así que si Bien. disminuís el impuesto a los sueldos, hay más circulación. Ahí está. ¿Está? Lo que hay que Bien. medir es cómo impacta esa circulación, si la circulación del consumo es mayor a lo que se disminuye el gasto público. Y ahí Ahí pasa a está. ser una política expansiva netamente. Porque lo que puede pasar es, vos tenés una política expansiva por el consumo, retraes el gasto público y se emparda. Y termina siendo una política neutra. Pero que a veces que es políticamente más conveniente, porque una sociedad, por eso en la economía política hay un círculo que se le llama el círculo electoral, ¿no? Si uno mira la historia fiscal del Uruguay, en el año anterior a las elecciones siempre crece el gasto público. ¿Se Claro. entiende? Con todos Sí. los gobiernos, quédense tranquilos, no estamos denunciando a ningún gobierno. ¿Ah? Bueno, Muchas Aaron, gracias. a ti. Buenas noches, profe. ¿Cómo estás, No, Aaron? quería hacerle en realidad un planteo, trayéndolo un poco a la actualidad. ¿A Vio, por esta hora ejemplo, un el tema planteo? Me pongo Sí, vio, nervioso. por ejemplo, el tema este de las importaciones de Temu, ¿no? Con las compras de Temu, por ejemplo. Que, Sí. bueno, justo estaba diciendo esto de lo de la política fiscal impacta en el consumo. Ahora, por Ujú. ejemplo, si le ponemos impuestos a esas importaciones, Ah, obviamente que eso quiere reflejar que disminuya ese consumo, ¿no? Del exterior sí, para promover el consumo interno, por así decirlo, ¿no? O de las sí. producciones nacionales. Ah, pero acá la primera corrección, antes que yo me olvide. Si vos, un impuesto a las importaciones, ¿cómo se llama? Porque ya lo dije 3 veces en esta clase. Es un Arancel. arancel. Entonces no Ah, sería, no ok, sería una ok. política fiscal, sería una política comercial. Ah, buenas. ¿Está? Ahí lo que hay que ver, porque acá hay una diferenciación, es una importación, según el artículo 7, la OMC se evalúa en CIF, Cost, Insurance and Freight, ¿no? Y generalmente tiene un intermediario. ¿Qué pasa cuando el importador, en este caso, es el importador final? ¿No? ¿Cómo se registra eso? Y si ese impuesto va a ser un impuesto de corte fiscal o de corte comercial. Pero siguiendo cómo vos venías planteando la cosa, un impuesto a las importaciones es un arancel. ¿Está? Buenísimo, muchas gracias. Bueno, seres, voy a dejar que usufructen a su derecho a la desconexión, así que voy a ir redondeando por acá. ¿Tienen alguna preguntita? Nos vamos a ver dentro de 15 días, así que yo vengo como haciendo mucho repaso. Capaz que estaría bueno que ustedes lleguen a nuestra próxima clase con esto un poquito repasado, así avanzamos, ¿está? Y damos más preguntitas de parcial. Magdalena. Profe, yo entré medio tarde a clase y quería saber si dio alguna fecha importante, algún parcial o algo, o ya está todo en EVA. Bueno, no, lo que me acabo de dar cuenta es que el cronograma de ustedes no está en EVA, porque no me di cuenta, me avisaron ustedes, pero ya lo subo. Virginia, podemos hacer, o Magalí, ¿sos Virginia o Magalí? Son las dos, pero. Soy ambas dos, pero me dicen Magalí, pero como en Bedelia estoy como Virginia, a veces no me Bueno, ¿te reconocen. animás a mandarme un mensajito por EVA? Porque yo ahora me engancho de otra clase, termino tarde y no lo voy a hacer, no, lo voy a hacer, pero por EVA que diga, profe, soy del curso de hoy 6 de la noche, puede subir el. ¿Mensaje por EVA nomás o en algún Sí. foro? En el mensaje No, nomás. no en EVA, ahí me mandás un mensaje por EVA. Bien, le mando, ¿cómo no? Si no te complica, si no lo hace otro. Para Te lo nada, mando. para nada.
Diego, Profe, como para tener una idea nada más, ¿hasta qué tema va a ir el primer parcial? Más o menos. va a ir, esperen un poquito. Bueno, todos aquellos que no consideren necesaria esta parte, nos vemos dentro de 2 semanas, nostalgien lindo, pasen precioso, sean felices, cuídense, vayan por la sombra y todo. Todos los que se quieran quedar, se pueden quedar y les comparto esto, que es esto que está acá. Este es el cronograma, ¿ah? Para que vean que lo tengo hecho, que no lo he subido, no sé por qué. Porque tenemos piojo. ¿Eh? Tenemos piojo lo de la noche, No, somos este es ocultos. matutino. Esperen, porque me hice, Encima abrió el equivocado. me hice el coso y abrí el de la mañana. Acá está. Esperen Nosotros que no me vamos a pase. los del Me matutino no van pase. adelantados con nosotros, ¿no? ¿Cómo? Que los del matutino van adelantados con nosotros un tema, ¿no? Sí, son gente mucho más estudiosa, más Muy aplicada. más avanzados, claro. como ustedes. Los de la mañana están más despiertos. Y es Ah, qué gente, feo eso. son distintos, ¿no? Son distintos, los distintos. Bueno, el primer parcial, que es el 29 de septiembre, va hasta deuda externa. Viste que vamos a ver calificadoras de riesgo, vamos a hablar de una presentación del Banco Central, de Arbeleche, la ministra anterior de Economía, Excelente. Deuda externa, sistema monetario. Profe, disculpe que le haga una consulta. No recuerdo si ya lo dijo. ¿Van todos ¿Quién los temas habla? que aparecen? Ah, ahí estás, Nadine. ¿Van todos los temas, incluidos los que no demos? No, van los temas que demos y vamos a dar Claro, o todo sea, lo hasta que lo que vamos a dar. lleguemos al primer parcial. Vamos a llegar a todo eso. Sí, quédate Bueno, tranquila, re tranquila. ok. Sí, sí. Bárbaro. Vamos a llegar a todo eso. Vamos a dar todo eso. No teman. Sí, sí. No, el curso, nosotros hace muchos años que damos este curso y más allá de algún cambio que hacemos, algún temita, pero principalmente Amaranta ha traído algún tema nuevo y eso, nosotros hace muchos años que damos los mismos temas y estamos convencidos. Lo dije así porque el otro día Amaranta me hizo dudar de esto. de que la estructura del curso digamos, tiene una lógica ahí que funciona. Y vamos a no ser que pase algo que no va a pasar, esos temas que están ahí en el cronograma los vamos a dar. ¿Ah? Y una cosa que hemos hecho otros años es, en el caso de, este es un año de negociación de ley de presupuesto, es esperable que haya algún paro más, hasta el 30 de agosto presenta el Ejecutivo la ley de Parlamento, o sea, es posible que haya movilización gremial, es posible, deseable, natural, ningún tema que ustedes no tengan el enfoque de cómo se va a preguntar el parcial. ¿Ah? Bueno, yo también tenía derecho a desconectarme, ¿tá? Porque yo soy un trabajador y ahora a las 8 tengo que dar otra clase más. Bueno, nos vemos, nos vemos.